Continúa la controversia desatada por el indulto humanitario a Alberto Fujimori, otorgado por el presidente Kuczynski en víspera de Navidad y a tan solo 3 días de haber conseguido votos de los congresistas de Fuerza Popular cercanos a Kenji Fujimori, que resultaron decisivos para evitar su vacancia. Medida se tomó con el argumento de que una junta médica la había recomendado, sosteniendo que el exmandatario sufre una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable. Numerosas marchas en todo el país y pronunciamientos de diversas organizaciones se cuentan entre las reacciones contra el indulto a Alberto Fujimori. Algunos especialistas aseguran que gracia presidencial podría ser anulada, así como que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría revocarla en febrero. Y siguen las renuncias de la bancada oficialista por disconformidad con el indulto a Alberto Fujimori. El congresista Gino Costa fue el último en anunciar su alejamiento de ese grupo parlamentario a través de su Twitter. Vicente Ceballos y Alberto de Belaunde lo habían hecho horas antes. Mientras los líderes de diversos movimientos políticos se pronuncian sobre la polémica decisión del presidente Kuczynski, la incertidumbre crece dentro de la bancada de Fuerza Popular. Maritza García, congresista que se abstuvo de votar a favor de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, respondió ásperamente a Daniel Salaver. Y para estar al día con la información nacional e internacional, ya sabe usted que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, feliz Navidad, por supuesto. Así, saludo, claro, porque hasta yo estoy sorprendido de estar acá como así. ¿Dónde está? Esto es un sueño. ¿Ah? Estoy durmiendo y estoy soñando que estoy aquí en Portal. Claro. ¿Ah? Eso es lo que está pasando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz Navidad. Hay tráfico en la avenida Javier Prado, Mario. Es increíble, yo no sé. O la gente está saliendo a pasear o no sé qué está pasando en nuestro país. Pero bueno. Para eso hemos invitado a 2 analistas y amigos que nos van a ayudar a entender qué está pasando. ¿Qué está pasando en el país? ¿Y qué va a pasar? Bueno, estamos aquí, le damos la bienvenida a Jorge Treyes, ¿cómo está? Exministro de Educación. Muy feliz Navidad. Feliz Navidad. Totalmente, por supuesto. Gracias por venir, imagínense, en este día. De la misma manera, nuestro colega Oscar Díaz. Encantado. Muchas gracias, analista político, gracias por estar con nosotros hoy en este día particular, digamos. Muy bien, la noticia ya no es el indulto fue noticia ayer, ahora son las reacciones que ha provocado ese indulto, las circunstancias en las que el indulto se dio, los, digamos, argumentos que ha esgrimido el Ejecutivo o el presidente en concreto para haberlo tomado, según dicen en el comunicado, esa decisión se tomó porque una junta médica había recomendado días antes que se adoptara la decisión, habida cuenta de que el exmandatario, esto es Alberto Fujimori, sufre una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable. Pero claro, esa es una lectura de las cosas. La suspicacia indica que esto tiene que ver más bien con lo que había ocurrido días antes, es decir, los 10 votos que se le escurrieron al fujimorismo a la hora de votar por la vacancia presidencial, votos vinculados a Kenji Fujimori, quien desde hace mucho tiempo dice que su empeño principal era conseguir la libertad de su padre, ya la consiguió, y entonces, bueno, la relación causa-efecto entre una cosa y la otra se hace más o menos evidente, ¿te parece? Sí, pues. Nosotros, a ver, en uno de los últimos días de programa que hemos tenido, primero que no sabíamos que iban a haber 10 fujimoristas, ¿no? 10 congresistas de la bancada que iban a estar con Kenji, ¿no es cierto? Creo que eso no lo sabían ni siquiera ni la la bancada fujimorista, ¿no? Si estaba contando con los dedos, hemos visto las tomas a Kenji. Sí, claro. Ahora, se hablaba en un momento de 22, ¿te acuerdas? En algún momento se hablan de 22 kenjistas. Ahora, digamos, los más cercanos han sido esos 10. Claro. Los que dijeron, vamos a la ola, y se abrazaron todos juntos y se metieron en esa ola gigantesca, agarrados de la mano, esos 10. Pero deben de haber algunos que han estado en la orilla, como diciendo, ya anda tú primero, ¿no? Claro. Yo ahorita te sigo. Y como ya han visto que han pasado la ola, probablemente empiecen a animarse para... Eso es lo que estamos
próximos a averiguar, ¿no es cierto? Y ahora nosotros vamos a estar así, como Kenji, contando también. Bueno, a ver, ¿qué dicen nuestros invitados, por favor? Que para eso lo hemos invitado. El señor Treyes, por favor. Cuéntanos, Bueno, ¿usted le sorprendió? Antes que nada quiero agradecerles porque nunca pensé tener la suerte de estar en televisión cuando el presidente Alberto Fujimori estuviera por fin libre, ¿no? Y poder decir que realmente es uno de los días felices de mi vida, porque creo que se ha hecho justicia. Es un hombre que ha estado preso más de 10 años, ¿no? Y que, desde mi punto de vista, tiene un activo muchísimo mayor que su pasivo, ¿no? Pero lo que se evalúa cuando se condena a una persona a prisión no son sus activos y sus pasivos políticos. Se lo condena por determinados delitos. Es cierto. ¿No es cierto? Entonces, esta circunstancia de andar poniendo en el otro platillo de la balanza, mira, pero lo que hizo por la inflación, lo que hizo por el terrorismo, en realidad no tiene que ver con la condena. Bueno, si vas a analizar la balanza de la justicia, simplemente recordar lo de la autoría inmediata, recordar lo del secuestro agravado, recordar la sentencia que se prepara en España y cómo se impide que los secuestradores tengan algún beneficio para entender que la verdad, la balanza y la justicia pero eso tiene que ver ahí sí con la sentencia, podrían quizás ellas no merecer ningún indulto. Sí. ¿No? Creo que en este caso estamos frente a una víctima política, eso pienso yo, ¿no? Felizmente es ahora un indultado, está no en su casa, pero en una clínica con su familia, está feliz. Los fujimoristas estamos felices. ¿Todos? Todos, sí. Todos. Yo pienso que todos. Incluso los que se molestaron con estos 10 congresistas que votaron en contra de la vacancia. Mira, señaladamente Luz Salgado, que más o menos le aparta de un manotazo la mano a Galván. Mira, sí. En ese momento nadie podía prever que la desobediencia de ellos iba a traer como consecuencia un indulto. Creo que eso... Si no crees tú, ¿habrían desobedecido todos? Todos. Todos desobedecían. Entonces no había quien diera la orden. Digamos... Creo que el perdón a Fujimori, su indulto, es otra dimensión, en nuestra opinión. Entonces, mira, si desobedecieron, etcétera, etcétera, no es lo importante. Lo importante es que una cosa que debía haber sido hace mucho tiempo, ya es, ¿no? Ahora, pero hace 72 horas este era un asunto entre la corrupción y quienes la acogían y quienes la rechazaban. De pronto eso ya no es el eje que define quiénes hicieron bien y quiénes hicieron mal. Pero yo te digo que lo medular es el indulto de Alberto Fujimori. Digamos, es un hecho más importante que otro hecho medular. Es cierto que es que no se haya vacado al presidente, ¿no? Desde ese punto de vista, yo le decía a Oscar que en verdad los autores mediatos del indulto son los caviares. O sea que podrían denunciarlos, ¿no? Marisa Aglave, toda esta gente. Ellos, ¿no es cierto?, le dieron el indulto a Fujimori. Siempre la vida es mucho más original de lo que cualquiera puede pensar, ¿no? Y siempre sorprende. Los 61 congresistas que no votaron, que no se abstuvieron del fujimorismo, sabían que el tema del indulto estaba. No sea. Como no, pero se lo han denunciado ellos mismos. Ya, bueno, la el verdad señor no Salaverry, la señora Salgado, el congresista Becerril, lo sabían. Yo no sé si es que ellos pensaban que era una broma, que era mentira, que era un engaño, que era una estafa, pero lo sabían, si lo han denunciado. Yo tengo la impresión, no la certeza, pero sí bastante información, que el tema del indulto es un tema que se viene trabajando ya hace meses y que habían habido varias falsas alarmas. Y cuando se produce la votación, digamos, de estos 10, creo que nadie tenía la seguridad, pero no lo sé con certeza. Pero Kenji estuvo llorando. No lloró porque el PPK no fue vacado. Kenji lloraba porque su papá iba a salir. Claro. Pero no había salido. Pero pues no sé, la verdad. Estaba segurísimo, porque si no, porque esas lágrimas. Además, el congresista Bienvenido Ramírez, Maritza García, se agarraban así, miraban con lágrimas al tablero. O sea, era obvio que ellos sí sabían.
y luego estas conversaciones, o sea, ¿qué es lo que pasaba ahí en la bancada? Porque sabían que se estaba negociando eso, es imposible decir que no. Vamos a darle la palabra en algún momento a nuestro invitado Óscar Díaz. ¿A ti te sorprendió o ya, digamos, te parecía que después de la votación de 3 días antes esto se caía de Maduro? Bueno, mira, primero, feliz Navidad, por supuesto, a ustedes, a los televidentes, a Jorge. Y en principio yo creo que un día tan importante como este para el país, para bien o para mal, yo quisiera empezar reconociendo y extendiendo mi saludo a los fujimoristas que están contentos y tan alegres como Jorge Treyes, porque son peruanos también, y también dar mis condolencias y obviamente lamentar como muchos peruanos este indulto que seguramente va a traer muchas consecuencias. Dicho esto, no me sorprendió en lo absoluto. Mira, Verónica y Mario y Jorge, todos los que estamos en política tenemos información permanentemente, todos. Entonces el público no le llega toda la información que nosotros tenemos y nosotros sabemos perfectamente lo que está pasando. No es posible, no hay ninguna posibilidad de que la bancada fujimorista no supiese que esto estaba negociado. Por eso los gritos de Jenny Vilcatoma el día anterior, por eso los gritos destemplados en la conferencia de prensa abrupta de Salaverry, que después Mávila Huerta desnudó aquí en Canal N. O sea, eso se sabía. Una cosa importante sobre lo que dijo Verónica respecto a los 10. Efectivamente, Verónica, hay 10 que se han manifestado a favor, digamos, de esta negociación de entrada, pero hay otros 10 por lo menos, según todas las informaciones con las que yo cuento, que definitivamente pueden mañana mismo pasarse, una vez, ahora que está Fujimori libre, pasarse al lado del, digamos, del kenyismo, por decirlo de alguna manera. Ahora, claro, podemos hacer mil elucubraciones, puede ser que se unifique todo y se consolide el fujimorismo, pero yo lo veo bastante difícil por el encono que hemos visto en este año y medio, sobre todo, entre Kenji y Keiko, además porque son dos animales políticos finalmente, son dos hijos. Ahora, lo que está pasando es, este país nuestro es tan espectacular y como dice Nicolás Yerovi, tú te puedes morir de cualquier cosa en el Perú, menos de aburrimiento, ¿no? Si no, miren ustedes que estábamos todos tranquilos haciendo nuestros intercambios de regalos y hoy asistimos al intercambio de regalos más grande del Perú. Kenji le regala la presidencia a Fujimori a PPK y PPK le regala el indulto a Kenji. La diferencia con nuestro intercambio de regalos en todo el Perú es que el regalo de PPK lo pagamos nosotros. Y eso le va a costar mucho, me temo. Pero lo que tú sugerías es más o menos claro. Surge un nuevo polo de poder o se consolida un nuevo polo de poder dentro de Fuerza Popular, que no es Kenji, sino es Kenji, digamos, bajo la tutela y nimbado por el poder del padre. Pero además en una coyuntura absolutamente, creo, inédita, donde normalmente asistimos que cuando termina un partido, muere un líder, pueden haber escisiones de sus ideologías o de su legado histórico y político, hay la Torre, etcétera. Pero en este caso no. En este caso el líder del fujimorismo, Alberto Fujimori, está vivo y ahora tiene dos partidos, ¿no es cierto? Dos facciones de su liderazgo, que además están lideradas por sus hijos. Esto solo pasa en el Perú, eso no pasa en Suecia, nunca pasará, ¿no? Pero la reunificación de todos efectivamente es inverosímil si uno piensa, por ejemplo, en Héctor Becerril, 2 días o 3 días atrás diciendo que, bueno, pues en efecto, el ingeniero Fujimori ha favorecido la corrupción al haber llamado por teléfono a determinar. Claro, debe estar diciendo, caray, qué mal está ahora. O me imagino al congresista Reategui recordando lo que dijo a propósito de que tenía que tomarse una agüita de azar. Digamos, ellos no deben estar en la parte elevada del ranking de la popularidad del ingeniero Fujimori, ¿o sí, Jorge? Mira, cuando tú estás en primera línea, siempre corres el riesgo o de que caiga una bala o de meter la pata, ¿no? Pero yo sí creo que va a prevalecer la unidad, ¿no? El presidente Fujimori es obviamente el presidente Fujimori, ¿no? Pero ya Keiko es una señora que tiene pues 2 campañas donde casi ha ganado, ¿no? Pero ha encajado una tercera derrota. Esta es la tercera vuelta, la que ha perdido, la del... Así es. ¿Cuál? ¿La de la vacancia o la del indulto? No, la de la vacancia. Bueno, las dos también. Mira, yo honestamente, conociendo a Keiko,
Estoy seguro que está contenta de que su padre Ya, esté está vivo. contenta probablemente, Entonces, pero que ha encajado la ser derrota, humano. ha encajado, Pero ¿no? entonces es una derrota dulce, digamos, ¿no? Una derrota dulce. Y, ¿Existen las derrotas dulces? ¿Esto cree que Keiko estaba un día diciendo, ay, estos 10 congresistas? Felicito a mis Pero 60. claro que- Un congresista ya alto que había cortado, que quiero esos Claro, 10 fuera. para allá. Y de pronto el día siguiente sale su papá. Y entonces no lo ha visto en la puerta de la clínica. Muchacho, ¿qué ha sido de su vida? Regrese por acá. Sí. ¿Qué está pasando por su cabeza? Porque va a haber ahí. Y Maritza García, que acaba de decirle Mira, hipócrita a sí, Salaverry. vamos a llegar a eso. digamos, Sí. Es absolutamente normal que eso ocurra digamos, en las confrontaciones, ¿no? Y después hay que pues, calmarse, ir al vestuario, tomarse una Coca-Cola, amistarse, pero yo creo que el fujimorismo sigue siendo la primera fuerza organizada del país. Tenemos ahora al presidente indultado. Entonces, yo honestamente no veo nubes muy ¿Grises? grises. No, no. ¿Y por qué ninguno quiere hablar? La congresista Luz Salgado, que es una fujimorista, ¿no es cierto? De viejo cuño. Histórica, digamos, Claro. ¿no? Se animó hoy en la mañana a responder a nuestro llamado y dijo que está muy contenta, que esta no es la mejor, esta no eran las mejores circunstancias en las que podía haber sido el indulto, pero estaba muy contenta y no voy a hablar más. Muchas gracias, feliz Navidad. Y no dijo más, la expresidenta del Claro. Congreso, ¿ah? Entonces, Mira, ¿qué van a decir los otros parlamentarios? ¿Cómo van a acomodarse? Eso está más verde que... En el Fedro de Patrón, que tiene cierta antigüedad, se dice, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Entonces yo sí entiendo que un asunto tan complicado como es el indulto al presidente, pero sin los votos nuestros mayoritarios, están diciendo, bueno, que los generales pues den señales, ¿no? No es el momento de que sigan pues dando opiniones. Pero esa Los generala... generales, ¿quiénes vendrían a hacer en este contexto? Yo te diría que casi se confunden con la familia, ¿no? ¿O no? Claro, no, será una. Pues está el presidente. Keiko, o sea, ya está sabemos ella. qué es lo que va a decir Kenji. Lo que queremos saber es qué va a decir Keiko, pero si nunca habla, y ahora menos, no sé cómo va a ser. ¿Hablará Bueno, ahora sí? Muchas veces se expresa con gestos. Ella ha dicho que está muy contenta y que es un momento de reconciliación. Lo ha expresado, ¿no? Yo creo que esa reconciliación va a comenzar por olvidarse un poco esta desobediencia de los votos, ¿no? Y después habrá tiempo pues, para conversar y para definir estrategias. ¿Qué va a decir? No está mal una derrota. De vez en cuando cae bien. Yo tengo mucha... Cada 5 años, digamos, ¿o qué cosa? No, pero en general, ¿no? De vez en cuando cree que está cuando viene al fútbol, te meten 5-0 y entonces dice, caray, ¿qué pasa? Caray, ¿No? claro. Hay que entrenar ¿Ha sido un 5-0 lo que ocurrió en el no, Congreso? ha sido una sorpresa. No, ya, 5-0 también suele ser sorpresivo, pero digo, ¿equivale Bueno, un marcador a un 5-0? Un 2-1 paradójico. Ha sido un 2-1 en un partido medular, pero que ha terminado con un premio mayor que no sospechabas. Eso es lo que es. ¿No? Yo no veo mayor problema en que se entienda los fujimoristas albertistas, los fujimoristas queiquistas, los queillistas, si es que prima, ¿no es cierto?, un poco de inteligencia y apertura. Está ¿no? contentísimo, eso sí. Yo no claro. pienso que nada me arrebata la alegría hoy día. Nada. No. No, porque... ¿Y usted ha visitado al ingeniero Fujimori? No. No, ahora no. No digo, pero antes, hace una semana, 2 semanas. No, yo no había hacía tiempo ¿Sabía al usted que presidente. estaba en estas negociaciones? Yo sabía que habían negociaciones, no sabía por alguna fuente bien informada del curso y también del escepticismo sobre estas negociaciones. Yo creo honestamente que nadie ha creído en que el presidente lo indultaba hasta que lo indultó. Y así es en la vida, digamos. Siempre dudas. ¿De dónde venían esos que no estaban tan seguros que podría suceder? No, yo sí creo que... De los avances y retrocesos del presidente. lo que yo Kuczynski creo, al ¿no? respecto, Porque claro. no lo sé, pero yo creo que había un proceso de indulto avanzado. Y entonces, la vacancia del presidente del fin de este puente, que nadie sabía cuán construido estaba, ¿no?
Pero los que habían puesto todas sus esperanzas en el puente eran Kenji y el presidente Fujimori, imagina. Entonces, ver que de repente había esta vacancia era volver a comenzar. Entonces creo que ahí ellos se deciden a actuar, ¿no? Pero por eso que puede decir la primera ministra que no ha habido negociación, porque creo que ha sido un adelanto que ha sido respondido después por el presidente, ¿no? Eso no, pero no lo sé. Así como Ramiro Prialé decía que se puede, que conversar no es pactar, a lo mejor se puede pactar sin conversar también. De repente, eso es una nueva No, forma, digamos, ya. dentro de la Sería misma, algo dentro nuevo de la en la misma historia, lógica, ¿no? En el siglo XXI. Quería conocer tu opinión sobre lo siguiente. Keiko y quienes la siguen ha hecho énfasis en que, por supuesto, que ella quería la libertad de su padre, pero que ella antes que nada tenía un compromiso con sus votantes y que esto iba a correr, digamos, manejado por la familia y no por el partido. Y en el asunto de la votación de hace 3 días, ella y quienes la siguen hicieron una cuestión de Estado realmente, porque decían que lo que estaba de por medio era las opciones, la disyunción fuerte entre la corrupción y el estar en contra de la corrupción. ¿Cómo puede ahora decir, bueno, pero en fin, estos que votaron a favor de la corrupción, que es lo que en buena cuenta fue el diagnóstico que salió después de eso, ya nos podemos reconciliar con ellos? ¿No estaría alterándose este orden de cosas que había propuesto ella misma? Totalmente, es una contradicción absoluta, pero una cosa que decía hace un rato Verónica nos podría hacer entender claramente qué es lo que está pasando. A ver, si la posición de Fuerza Popular fuera absolutamente coherente, en este momento estaría dando una conferencia de prensa a Keiko Fujimori o, mejor aún, sentándose como lo hizo PPK de manera casi suicida frente a 5 periodistas importantes de la televisión peruana. Ojalá lo haga algún día la señora Fujimori para demostrar que realmente es una lideresa que está a la altura de las circunstancias. Pero si no lo hace, lo único que está verificando, digamos, asegurándonos, es que no está convencida de cuál es su posición en este caso. Yo creo que este indulto definitivamente ha sido inoportuno, ha sido precipitado, ha sido inconcluso y finalmente anticipado. Anticipado porque todos creo que más o menos manejábamos, quienes nos dedicamos al análisis y a la cosa política, que esto se veía venir, pero para la llegada del Papa. Lo sorprendente para mí, y eso en tu primera pregunta creo que me olvidé de responder, Mario, es no la salida de Fujimori, no el indulto, el que haya sido justo en esta fecha. Que cualquier asesor político medianamente inteligente, con 2 dedos de frente, hubiese dicho, no haga esto, presidente. Porque han pasado 48 horas, porque todo el mundo ha quedado con sangre en el ojo, porque la propia bancada de su hija, si usted quiere unirla después con su hijito, o sea, a Caín y Abel, ¿no? Porque ella es Caín para la opinión pública y Abel es Kenji. Si usted los quiere unir, no lo haga hoy porque va a quedar desnudada ella. Y toda su gente que ha dicho que hasta Becerril, que terminando la votación dice, esto ha sido negociado a favor de la corrupción y por lo tanto el propio Alberto Fujimori estaría a favor de la corrupción. Ojo, no lo he dicho yo, lo ha dicho Becerril. Entonces, ¿cómo decir eso? ¿Cómo decirlo coherentemente, Jorge? Sí. Nadie lo cree. Primero, tema es que ni Keiko se lo cree. Ese es el problema. Una cuestión previa. Es cierto que Keiko Fujimori siempre ha privilegiado su deber nacional a su deber de familia. Y creo que dice bien de ella que no haya transgredido ese principio. Y ella puede ahora decir, estar contenta de que su padre haya salido y decir al mismo tiempo, pero yo no usé de la política. Y no hay que olvidar que Keiko es sí autora de un habeas corpus, que tenía ya 2 votos a favor y 1 en contra. Y que obviamente ha quedado cortado. Pero lo que no podría hacer, Jorge, es abandonar la condena a los 10 congresistas que votaron contra lo que ella juzgaba que era corrupción. Eso es lo que no puede hacer, aunque la noticia de la liberación de su padre sea, digamos, motivo de alegría. Políticamente, si la prelación de los asuntos nacionales son los que mandan en ella, esa condena debería subsistir. Mira, yo no creo que tú puedas llevar la lógica al comportamiento diario del ser humano, porque no es lógico. Tan es así, disculpa que voy a los griegos, pero distinguen ellos entre la doxa y la episteme. Y no se les ocurre hablar de episteme cuando hablan de asuntos humanos, tampoco la política. Yo sí creo
que Keiko está obligada a reflexionar sobre los motivos de la desobediencia y, teniéndolos en cuenta, debe modificar una sanción que puede ser muy rígida. Y creo que eso es absolutamente al revés. O sea, Moral. priorizando los motivos Lo que emotivos. Hay veces, digamos, yo el diría orden que de ambas sí. partes tenían motivaciones distintas, porque Sí. claro, Keiko dice, primero el deber nacional, pero Kenji dice, honrar padre y madre. Entonces, Bueno, yo la verdad... la próxima vez yo que diga el evitaría- deber nacional, si es que no continúa con, digamos, la sanción a los congresistas, le pueden toser y decir, señora, usted dijo eso la vez pasada y mire cómo rebobinó. eres víctima de tu lógica y tu inteligencia. Ah, bueno, soy una feliz víctima de ambas cosas, en cualquier caso. Ahora, pero hay una cosa que dijo al inicio Jorge, que tú aclaraste, Mario. Nadie ha... los 5 juicios por los cuales ha sido condenado Fujimori, Jorge, ninguno incluye su performance en el gobierno, su buen tino en el manejo económico, su su lucha frontal contra el terrorismo. Nunca se le juzgó a Fujimori por eso, porque hubiesen sido juicios políticos que posiblemente hubiese ganado. Se le han condenado por delitos que incluyen lesa humanidad. Y algo que hay que recordar porque la memoria es frágil. En el primer juicio de Fujimori quedó en la memoria pública el grito de soy inocente. Lo que no ha quedado en la memoria pública, pero vale la pena recordarlo, es que en el segundo y tercer juicio, que fueron sobre corrupción, ya no sobre crímenes de autoría mediata cuestionable, para ti y para muchos fujimoristas, el juez le preguntó, señor, ¿usted se declara culpable o inocente? Culpable. Y en el siguiente juicio de corrupción, ¿usted se declara inocente o culpable? Culpable. O sea que estamos exculpando, estamos indultando a un hombre que de 5 juicios se declaró culpable en 4. Mira. Esto no tiene antecedentes en el mundo, Mira, ojo, perdón. ¿ah? Ojo, Yo no ni haría- Nuremberg, yo en no- Alemania, yo no haría estadística. los asesinos y no estoy comparando, sino que estoy dando ese caso, ni allí los asesinos nazis dijeron soy inocente. Mira, yo no haría Ojo. una estadística sobre el indulto sin mirar un poco la estadística, pero no la tengo acá ni tú tampoco. Pero lo que yo sí puedo asegurarte es que los juicios a Fujimori tienen el pecado de sus jueces y de la sentencia. El señor está condenado por autoría inmediata cuando es obvio que Fujimori cambia la política de lucha contra el terrorismo y la hace mucho más suave. En el caso de la Cantuta, la autoría inmediata y esa sentencia prehecha creo que anula el cargo. Y las de corrupción en la que dice soy culpable. El único cargo que a mi juicio es fundado, pero por el cual debía estar ya suelto hace mucho tiempo, es el pago que le hace a Montesinos. La CTS. Así es. De 15 millones de dólares. Pero no es un caso en que el señor Fujimori se haya metido un real al bolsillo, como parece que lo vienen haciendo ya hace 15 años Pero otros, eso no mejora nosotros. las cosas, ¿no? ¿Ah? Porque si no, Susana Villarán también podría decir, bueno, pero yo no me metí ni un solo al bolsillo. Digamos, si se ha tomado plata del No es erario así. nacional, No sé, pero ella lo dice. Ah, ya. No sé Te si voy a decir, pero- si se ha tomado, nosotros. lo que haga una vez que ya tomó Ya, la plata pero y para es un usar el problema ejemplo, distinto, con la disculpa de la lógica. no, pero ahora seamos ahora lógicos. Ya. En el caso de Susana Villarán, lo que ella dice es, lo usé para mi campaña. Sí. ¿No? Es como que tú me compras y yo te digo, no me lo des en efectivo, compra un carro. Es decir, Pero el carro no es tuyo, es de todos nosotros. No, pues. no, la O sea, campaña de la señora Villarán. No, me refiero a lo de Fujimori. El Fujimori No estoy hablando de Fujimori, estoy hablando de- ya. estoy hablando de la Sí, va a señora. llegar No, ahí, nosotros. pero... La intención que forma parte de las figuras jurídicas es muy distinta. En el caso de Fujimori es un problema político, pero no se mete dinero al bolsillo. No, pero la plata que agarró Pero te para digo, darle la Pero sentencia no era de somos nosotros, Ahora, perdona, mejor, no dale. somos nosotros el Tribunal Constitucional. No, para nada. Nosotros ni podríamos tampoco discutir ningún- horas de horas, ¿no? Sí, Paramos claro. la programación de ENI. El tema es muy sencillo, en realidad, para que el público lo entienda. La pregunta que yo no he visto hacerle a Keiko Fujimori o no responderle es, si los 5 juicios fueron injustos, si el primero, San Martín, fue un miserable, pues, ¿no? Que un caviar así insoportable que quería, lo odiaba,
¿Por qué no fueron a ninguna corte internacional? ¿Por qué no fueron a La Haya? ¿Sabes por qué, Jorge? Porque ningún juicio ningún fuero internacional les hubiese dado la razón. Si no, yo, hijo, hubiese ido, obviamente. Pero te recuerdo que estaban ganando el amparo que discutía precisamente las sentencias. Lo último que se va a poder decir de ese amparo es que los Fujimori lo ganaban 2-1. Y quizás, mira, para mí... ¿Por qué no lo ganaron? No entiendo. Porque ahora se ha cortado todo con el indulto, pues. No. Perdón, es un proceso que estaba pendiente de resolución 2-1 y el tercer votante era un abogado serio. Y trataba expresamente sobre eso. Digamos, el lado malo de este indulto es que le quita al presidente la posibilidad de mostrar su inocencia. Lo que pasa es que lo que me imagino que ha hecho el Tribunal Constitucional es declarar la nulidad de todo lo actuado y habría que haber habido un nuevo proceso. Ahora, si tienes interés, tú que eres analista y periodista, anda al expediente, revisa a los otros magistrados y conversa. Bueno, sus representantes, ¿no es cierto?, en el Congreso, el señor Miki Torres, le estaba explicando esto a Kenji, cuando le decía, Kenji, la batalla es judicial, ¿no te dejas llevar? O le estaba diciendo, Kenji, te están mintiendo, no lo van a indultar a tu padre. Porque si es Kenji, te están mintiendo, lo están indultando a tu padre, me imagino perfectamente que hay que Fujimori dándonos esa excusa, diciendo de que ella no creía. Eso es más creíble a decir, ¿sabes qué? Claro. Primero los intereses del Estado. Eso, como dice Mario, un día le interesa los intereses del Estado y al día siguiente no. Mejor sería que nos diga que no, pues mira, que no creía, no sé. La verdad es que se pudo usar con la mayoría que tenía Fuerza Popular el Congreso para una ley que modificase esas condiciones exageradas de secuestro y no había problema. Y no se hizo. Digamos, tú puedes decir, es muy dura, pero no, ella no ha usado sus armas políticas con su padre. ¿Y por eso era la pelea? No, mira, yo pienso honestamente que yo no he estado ahí, pues hay una cuestión de disciplina, cuando vas a votar, yo no soy congresista, no soy miembro del comité ejecutivo, soy un futbolista de afuera, ¿no? Es una situación complicada, tan es complicada que pues todo el mundo está preguntándose qué va a pasar, claro, ¿no? Obviamente. Y todavía tenemos que hablar del gobierno. Hay novedades. Claro, tenemos que hablar del ejecutivo, del gobierno. Sea culpable o inocente es la otra. Totalmente. Claro. No, y porque la fractura atraviesa a todas las estructuras políticas. Así es. ¿No es cierto? A la APRA, Acción Popular, APP. Los que han salido, perdón, ya para ir terminando con el fujimorismo, pero hay que aprovechar acá. Claro. Al señor Telles, los que de todas maneras vienen a estar empacando sus maletitas son Pierre Figari, Ana Vega. Sí, claro. Ellos no van a pasar año nuevo acá en el Perú, pues un poco porque ya... ¿No? ¿O no? Bueno, pero ellos eran miembros del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Ya? Creo que siguen siendo, no sé, militantes, de repente siguen siendo empleados del Congreso, si es que lo eran. No, pero Kenji Fujimori lo dijo un montón de veces. Bueno. Lo que nosotros queremos que se vayan ellos. Y como Keiko no quiere, le he dicho, la tiene secuestrada. No, que se vayan. Sí. Ahora que sale el papá y ellos que empieza la noche de los cuchillos largos, de todas maneras, en Fuerza Popular. Si prosperase, digamos, ¿cómo decirlo? La revolución, el encontrar... si eso prospera, vas a ver de todo. Pero yo creo, las revueltas, etcétera, pero yo honestamente creo que va a primar la noción de que estamos con el jefe libre, ¿no? Y que es el padre de todos. Entonces, yo quiero creer que no va a pasar nada. Y más bien, hay otro tema, o sea, ¿cómo queda después esto también el presidente? Vamos, esa es la otra día, vamos a una pausa y cruzamos al otro día, vamos a ver qué va a pasar en el oficialismo, ¿no es cierto? Sí, claro. Estamos al aire, advierto siempre porque no vaya a ser después que digan algo que no quieren. A ver, vamos al otro lado. Cruzamos al otro día. Sí. A la otra placa tectónica, porque acá se han movido las placas tectónicas, ¿no? Sí. A ver,
¿qué va a pasar? Ya se han ido 3 congresistas. 3 ¿no? han renunciado a la bancada. Y solo tenemos un ministro que no, digamos, ha sido antes del indulto, el señor Basombrío. ¿Y nadie más? ¿Ningún ministro? Vamos a ver eso. Sí, pueden estar todavía en intercambio de regalos. Están en intercambio de regalos, ¿no? Nada Definitivamente. Mira, respecto a, yo tengo una lectura, respecto al presidente Kuczynski y a Keiko, cuando hablamos de si estaba previsto lo que se venía, hay una frase que dice que hay 2 formas de llegar a la catástrofe, pidiendo lo imposible o postergando lo inevitable. Los 2 han pedido lo imposible y han postergado lo inevitable. Los 2 son los grandes perdedores del día de la votación de la vacancia, porque ahora tenemos desde hace ya 72 horas y más ahora un presidente con libertad condicional, ¿no? Con prisión preventiva casi, y ahora en San Isidro. Y tenemos a una lideresa herida y malherida, ¿no es cierto?, con una decisión importante, porque ojo, recordemos que Fuerza Popular empezó con 73 apabullantes parlamentarios, ¿de acuerdo? Después bajaron a 70, ¿no? Y ahora, según ella, son 61. 61. Ya, pero hay otros 10 que perfectamente van a salir, y entonces ya, o sea, no estamos hablando de una disminución de 1, estamos hablando de bloques, por lo tanto, eso sí es un fracaso, y es lo que decías, Mario, hace un ratito. Fracasó la candidata de Fuerza Popular, les guste o no la Fujimori, fracasó en la intentona de la elección del 2011. Sí. Fracasó en la del 2016. Fracasó tremendamente al no poder mandar sobre su bancada férrea, inamovible, sólida, según Jorge, institucional, ¿no? El partido institucional, bueno, el partido institucional se partió. Sí. Y acaba de fracasar por 4ª vez porque no sabía que su papá salía. Es decir, estamos ante una lideresa realmente... Ahora, pero volviendo a PPK se le han ido 3 y no cualquier congresista, ¿no es cierto? De Belaunde, ¿no es cierto? Costa. Exacto. Gino Costa, que estuvo acá con nosotros aquí, debatiendo conmigo hace poco, sí. Pobre Gino, y de Belaunde y Ceballos, el vocero de la bancada. Y Basombrío, un hombre que ahora ya sabemos por qué renunció. No era solo por la vacancia, ¿no es cierto? Queda claro que ha sido porque sabía que esta negociación, esta negociación no es de hace 2 días, Verónica. No, claro. Entonces, él ya sabía y dijo, bueno, yo definitivamente no voy a estar en esto, y eso es lo que... Y cada vez más se va a saber eso. Pero también cabe la lectura, hasta que no hable, y parece que no va a hablar Basombrío sobre las razones... Por ahora. Sobre, digamos, él se jugó mucho hasta First Capital incluido, pero cuando explota Westfield, entonces dice, oye, ¿cómo no me has dicho esto? ¿no? Entonces, digamos, tú no tienes por qué ser leal con quien no te ha guardado lealtad a ti. Entonces, ahí también es una lectura susceptible de ser leído el fenómeno, como diciendo, oye, si tú me fallaste, no. Otra razón. Continúa tú. Nadie podía imaginar que iba a pasar lo que pasó en el Congreso. Digamos, al presidente Kuczynski no lo han vacado de suerte. Yo sí creo que Basombrío se va por consideraciones anteriores, que no tienen nada que ver con Keiko Fujimori, sino más bien con las acusaciones. Pero todo mella pues al Ejecutivo, ¿no? Y al oficialismo. Eso era lo que estábamos... Entonces ahora tenemos un presidente, y esa era mi preocupación antes del voto de la vacancia. Si antes estaba débil, después de la vacancia, porque recordemos también, me encanta a mí hablar de algunas cifras simplemente que explican todo. Si tenemos un Congreso de 130 congresistas parlamentarios, de los cuales solo 18 votaron por PPK para que se quede, ¿eso es mayoría? ¿Eso justifica que el presidente salga a bailar? Obviamente no. Uno dice, este señor, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Dónde? ¿En qué país vive? Es el rey Calato, ¿no es cierto? Ahora, en el otro lado, si a esos 18, Mario y Verónica, les restamos 3, ahorita nomás, Gino, ya se redujo esa votación de los 130 a 15, pero me temo que van a ser menos todavía el número. Por lo tanto, ¿cómo se puede sostener? Y esa es mi gran preocupación, porque yo no estoy contento con esto. ¿Cómo se va a sostener un gobierno de un presidente que no tiene partido, que su partido se está deshaciendo, al cual además con el cual ha trabajado de espaldas? Recordemos a Jorge Villacorta, que parece que es no parlamentario, pero el próximo ex asesor presidencial que va a renunciar a la alcaldía de Lima, donde iba a postular por PPK, y que fue el que le dijo a Fernando Zavala que era el Ku Klux Klan, el gobierno, siendo del partido ex asesor presidencial. Entonces,
La cosa no se viene fácil para el gobierno. Yo me temo que lo que no ha logrado, ojalá me equivoque, y que lo que no ha logrado el Congreso podría lograrlo la calle, y es no la vacancia, sino la renuncia del presidente, que no sería la primera vez que pase. Pasó con De la Rúa en Argentina, pasó con Alfonsín en los 80 en Argentina, pasó con Goñi, o sea, no es algo nuevo. Ahora, el tema es ver la calle. Hoy la calle se ha movido, ayer se ha movido, y yo me temo que va a seguir moviéndose en los próximos días y meses. Ya, como analista político, más que Sí, la situación del oficialismo de Kuczynski. Mira, lo que explica la actuación del presidente Kuczynski es que si el presidente Kuczynski era vacado, podía al día siguiente, al perder el blindaje presidencial, ser materia de prisión preventiva. Entonces yo entiendo la desesperación por ser presidente, porque con las acusaciones que desgraciadamente tiene y que de repente aumentan, y con la agresividad, digamos, de los fiscales y de los jueces, él se está jugando eso, ¿no? Ahora, yo coincido contigo, esto me recuerda a mí, en el ajedrez nunca hay mate. Las gentes abandonan antes del mate porque tú ves que necesariamente al cabo de 10 o 15 jugadas va a haber mate. Entonces yo creo que el presidente está en mate, debió abandonar, renunciar, pero no veo cómo se salve, porque además, sea lo que pase en el fujimorismo, Keiko no está absolutamente comprometida, más allá de un agradecimiento de hija. Y ella puede decir, mi lucha contra la corrupción es lo primero. Entonces, en verdad... O sea, seguir enfrentando. La situación... Y sancionando a los congresistas. Bueno, y la Bajato seguir acusando. Sí, bueno. claro. Estamos en el ámbito de lo posible, ¿no? ¿no? Sí, claro. Entonces, yo veo como tú que el futuro del gobierno es muy precario. ¿Y el gabinete en particular, crees que esto se detiene en Basombrío o ves otras deserciones o dicen que se va a un licenciamientos? cambio de gabinete, hasta se habla del primer ministro, etcétera. ¿Pero qué es lo que te parece verosímil? Yo creo que el presidente Kuczynski va a tratar de jugar un nuevo gabinete porque está jugando su permanencia, como sea, eso pienso yo. Pero veo también a un Congreso muy hostil, ¿no? Porque los autores medios, digamos, ya la izquierda caviar está con las uñas así, ha perdido parte de su gente en sus filas. El grupo de Acuña no se va a jugar. Entonces, realmente la situación la veo muy difícil y no sabemos en verdad qué va a decir Odebrecht y después Barata. Que ya llegaron las declaraciones. ¿No? Entonces, ahora, ¿quién quiere hacerse el muerto? Es otra pregunta. Sí. Es una segunda derivada. Así es. Porque tenemos 3 años Así Y es. medio. y medio, ¿no? Sí, y ve porque- usted una posibilidad. Claro. ¿Y qué analistas. pasa? A ver, ok, tenemos acá una situación compleja para el señor Pedro Kuczynski, que Keiko Fujimori diga, bueno, gracias por sacar a mi papá, Sí, gracias. pero yo sigo acá en el Congreso, lucha contra la corrupción Así y es. siguen duros, ¿no es cierto? Sancionando los 10 y disciplinados, ¿no? Pero ¿qué pasa si de pronto llegan ahí a conversar y hace Pedro Pablo Kuczynski lo que desde un principio le pidieron algunos analistas políticos? Que no hay muchas diferencias en sus planes de gobierno y que finalmente, bueno, vayan juntos pues para adelante, ¿no? Claro. ¿Eso es posible o es imposible? Mira, dentro de la lógica política más elemental, a uno le da mejor en la oposición que en el gobierno. Sin duda. Pero además, este es un país complicado. Es un país que está medio parado, con un tema de corrupción que no se sabe cómo va a ir o no ir. Entonces, tomar el gobierno ahora, para mí, sería sumamente audaz Audaz o perdedor, y perdedor. Claro. Digamos, dudas. complicadísimo. Mucho más fácil es denunciar la tragedia y esperar las elecciones. Entonces, pero eso sí es mi... Sí, ¿y te imaginas al ingeniero Fujimori abonando
la radicalidad de la oposición de Fuerza Popular o más bien haciendo peso en el otro extremo, diciendo, bueno, vamos a ayudar un poco más de lo que se ha venido ayudando hasta ahora al gobierno en funciones? Con lo que tú dices me lo imagino, pero Pablo Kuczynski yendo a visitar a Alberto Fujimori cuando esté en alguna casa. Acabo de tener así una premonición. Yendo a visitarlo y todos los fujimoristas descolocados. Va, lo saludo. ¿Qué te imaginas a propósito de eso? Yo me imagino que hay, obviamente, digamos, una obligación del presidente Fujimori hacia el presidente Kuczynski, más allá de lo que es. Sí. De todo, pero claro. creo también que la política tiene sus límites, ¿no? Tú me puedes pedir todo mientras... Yo diría que el límite del partido debe ser la ley. Puedes tener una interpretación bondadosa de la ley, pero tampoco más allá. Eso creo. Y ojalá que al presidente Kuczynski, pues, no le sigan lloviendo las cosas, ¿no? El problema, a ver, en cualquier escenario lo que hay que hacer es cambiar el gabinete, cambiar el primer ministro, en cualquier escenario. Lo que pasa es que ese escenario al que estamos asistiendo es tan complejo que la pregunta es quién acepta el reto, qué persona decente, qué político hoy con una trayectoria limpia como la que se necesita, digamos, con un historial respetable, podría aceptar la llamada del presidente Kuczynski sabiendo que el hombre dice A y hace Z. Y no es que lo ha hecho ayer, lo hace desde hace año y medio como presidente de la República. Y lo hemos conversado aquí y en varios otros escenarios. Por lo tanto, su credibilidad hoy es cero. Cero. Y permíteme no es un hombre confiable. Entonces, ¿qué persona decente, pregunto yo, está dispuesto a ese suicidio? Ese es el grave problema. Y debajo del primer ministro, los ministros. ¿Quiénes? Y hay el antecedente de Basombrío. Yo creo que Basombrío, con su renuncia, te marca la cancha. Totalmente. Digamos, yo sí reconozco su gesto. Lo he hecho solo. La verdad. Entonces la cosa se viene muy compleja. Ya en cualquier momento de hecho, ustedes y todos aquí en N van a informar sobre la traducción de las declaraciones de Marcelo Oro, que se me paran los pelos, ¿no? Barat empieza a cantar ahorita nomás, ya está haciendo gárgaras para empezar a cantar. Y viene más información y además el otro tema, efectivamente, ¿quién preside la comisión Lavajato? Rosita Bartra, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿se va a quedar ahí quieta? ¿O después del fracaso del día de la interpretación y después incluso ahora de este indulto, no tendrá más ganas de sacar cualquier otro papel que pueda confirmar que ellos hicieron bien en luchar contra la corrupción, que efectivamente ellos no cedieron al chantaje del indulto? O sea, yo me pongo, y es el ejercicio que hacemos los analistas, me pongo los zapatos de la señora Bartra y obviamente lo que voy a tratar es de demostrarle en 1, 2, 3, 4 semanas, en un mes, al país que ellos tenían la razón y que no se vendieron. ¿Me dejo entender? Sí, entonces, ¿eso a quién le va a costar? Solo a una persona. Se llama Pedro Pablo Kuczynski. Lamentablemente, ojalá fuese él presidente del Club del Golf. Entonces el problema sería en el Club del Golf. No, el problema es que es el presidente del Perú y lo que le pase al señor Kuczynski nos va a afectar a todos. Tenemos que ir a una nueva pausa, regresamos y vamos con los minutos que nos quedan a revisar el resto del mundo, porque decíamos, también esto ha fracturado a APRA, ha fracturado a Acción Popular, Alianza para el Progreso. Una revisión rápida de eso. ¿Volvemos? ¿Agua? Ahora en serio. Muy bien, decíamos que lo que ha ocurrido ha ocasionado una fractura no solamente en el oficialismo, no solamente en Fuerza Popular, también en las otras bancadas y partidos se produjeron votaciones diferenciadas y hay problemas. En el APRA se quiere sancionar a Luciana y a Jorge del Castillo. Y a Jorge del Castillo. En Acción Popular, en cambio, a pesar de que hubo una votación, no hay esa tensión ni ese dramatismo. Elasticismo político. Todavía tienes tu corazón populista. ¿Cómo explicas que no produzca en Acción Popular ese tipo de tensiones una disidencia igual? Digamos, a ustedes les pasa a los periodistas, con la experiencia te das cuenta que no hay ángeles, pues, ¿no? Ya bueno, son amigos, están
tiene un... Acción Popular tiene un candidato que no lo hizo mal, que no está para nada quemado. Entonces, y que hoy ha hablado en un mensaje, Sí, en video, un byte que vamos el a cual compartir con apoya ustedes, la sí. posición de Vitocho y de Armando Villanueva, Ajá. contraria a la de los entonces otros. O sea, sí hay él hoy se extensión. manifiesta a favor de lo que debió ser la vacancia del presidente Kuczynski. Se ha demorado un poquito. Ojo, sin sí, embargo, se ha demorado un poquito. bueno, pero va ganador, creo, ¿no? Sí, que por Se eso ha asegurado, se esa ha es la asegurado. ventaja de la Entonces, Alfredito se ha asegurado, sí. digamos, es un barquito o una empresita lo que tiene Una buen MIPES, pronóstico. una No es MIPES no es el momento de pelear. Claro, Sí. claro. No es un crucero todavía. y se Pero entiende muy bien, porque no son se han gente muy lanzado disímil. acusaciones aéreas, y está muy bien, ¿no? Pero llama la atención y no puede ser experiencia, porque más experiencia tienen en el APRA, son más antiguos todavía. Bueno, el APRA puede ser lo contrario, digamos, Ajá. ¿no? Porque no tiene buen pronóstico. Digamos, no tiene un líder, digamos, es un partido que no está en su mejor momento. Entonces deben haber ahí... Siempre en la pobreza se pelea la gente. Efectivamente. Ahora que hablamos del APRA, perdón, quería manifestarle mis condolencias al congresista Mauricio Totalmente Mulder, porque ha cierto. fallecido su madre. Sí, totalmente Sí, contigo. ha fallecido Sí, su no, madre. completamente. Una Imagina pena. esta fecha tan terrible, tan Claro, triste, claro. ¿no? Pero bueno, como estamos hablando de él, porque de hecho lo que recordamos ese enfrentamiento tan duro que tuvo con Jorge del Castillo, y que bueno, vienen ahora además las sanciones aparentemente por lo menos sometimientos a disciplina, Jorge del Castillo y Luciana León, pero nuestras condolencias al congresista y bueno, esperamos que se reponga Así es, emocionalmente así pronto, desde luego. Bueno, continuemos. Ahora nada, ahora lo que ha pasado el día de la no vacancia es que ha empezado a caerse un castillo en naipes o a reconstruirse el escenario político nacional, ¿no? Esa es una conclusión. Segunda es que efectivamente se está recomponiendo el fujimorismo, ahora escindido, se está recomponiendo, ya salió el pastor Rosas, ¿no? Que bueno, va a salir de todos los partidos, yo creo, al que vaya el pastor allí, en el APRA. Sin rebaño. Sí, es cierto. Bueno, y lo más grave es lo que está pasando en el partido de gobierno, que no son 70, pues son 18 que votaron a favor, ahora ya se reducen a 15, podrían ser 12, y la pregunta entonces, pensando en la gobernabilidad, es cómo te mantienes sin parlamento. O sea, este gobierno está camino a no tener parlamentarios. ¿Me dejo entender? Eso es gravísimo. Y tenemos un presidente errático, contradictorio, que es, hoy día sonríe, hace un mal chiste, al día siguiente se pone serio, se pone valiente, al otro día se pone a leer, soy inocente, al otro día habla, baila. En realidad baila, entonces es preocupante y yo reitero mi preocupación, y no es que sea mi deseo, de que estamos ante un presidente que puede estar de salida. Mauricio Mulder lanzó en una de sus declaraciones que podría pedirse nuevamente la vacancia del presidente, ahora con más fundamento. Podría. ¿Ah? Sí, pero repetir tan La pronto... atmósfera no es la más propicia. No la es, pero claro. no hoy. Van a decir, claro, Tenemos no hoy, pero... un mesecito, digamos, para juntar más causales. Podemos escuchar parte de lo Sí. que ha dicho Alfredo Barnechea en A este ver. mensaje que ha colgado en las redes, ¿me parece? Nos destruyó y envenenó las ya imperfectas instituciones republicanas del Perú. No soy, sin embargo, un antifujimorista profesional. Reconozco que la señora Keiko Fujimori ha hecho un esfuerzo importante para construir un partido. Los peruanos, con sus votos, le han dado una presencia política significativa. Es una voz que tengo que escuchar. Creo fervorosamente en la recomendación del Eclesiastés. Hay que dejar que los muertos entierren a los muertos. Pero esto no se puede lograr como producto de un trueque a cambio de la impunidad. Estamos no solo frente a la crisis de un gobierno, estamos ante el final de una larga era en la que una argolla político-empresarial expolió al país. Si uno suma los sobrecostos, las adendas, he ordenado a mi equipo que esté haciendo los números sobre esto, han extraído ilegítimamente bastante más de un tercio del Producto Bruto del país.
Esto equivale, déjenme decirles, a 5 millones de viviendas sociales de techo propio, o a 30 grandes irrigaciones que hubieran convertido toda la costa del Perú de Tumbes a Tacna en un vergel, o a 500 grandes hospitales de salud para combatir el cáncer, u hospitales para los niños del Perú. Esto tiene que terminar. Espero que los jueces peruanos hagan su tarea, tienen nuestro respaldo. No vamos a permitir los peruanos que ningún congreso, ninguna institución, no soy sin embargo. Las hace con tanta anticipación. En Navidad. Y menos en Navidad. Bueno, ahí está. ¿Qué ha dicho que voy a escuchar a Keiko Fujimori? ¿Cómo dijo? Tengo que escuchar. Tengo que escuchar. Y que ha instruido a sus asesores. Pero minutos antes de la parte que han transmitido, y yo he estado viéndolo, realmente es durísimo con Pepe. Gracias. Y recordando lo que él dijo en campaña, obviamente, ¿no? Levantándose, obviamente, por el lado de que yo lo advertí, digamos, de alguna manera, ¿no? Como Ferrando, pero yo lo descubrí. Entonces, y ahí Alfredo, obviamente, está haciendo su juego político, ¿no es cierto? Está bien, lícito. Sale mejor parado que otros líderes políticos en todo este vergel, Sí, para utilizar una sí. palabra que No, yo utilizaba diría él. que está, digamos, los que no están entrando a la pelea son los que van a salir con menos heridas, ¿no? Pero Alfredo ahora ha entrado, ¿no? Ujú. Pero es un personaje que no lo hizo mal. O sea, ¿cómo a votos Alan García? No, en un momento llegó a tener 15%, después vino abajo por Pan con chicharrón. Guzmán, es otro personaje que está ahí, ¿no? Ahora, lo gracioso es que si bien yo también coincido en que es difícil un escenario de nuevamente en el Congreso tocar la vacancia, menos en un corto plazo, pero digamos, abriendo el panorama político, pero graficándolo con el Parlamento, tendríamos en las calles o en el escenario político, ahora en una posible presión, digamos, por renuncia, a quién es a favor del presidente. Posiblemente el grupo de Kenji, posiblemente el de Fuerza Popular, pero quiénes están, y posiblemente los que le queden a PPK. En contra a todos los demás. Acción Popular, APP, Frente Amplio, Nuevo Perú. ¿Me dejo entender? O sea, no para la votación, sino en las calles, o sea, en el escenario político. Entonces realmente cada vez está más solo el presidente, y como no le reconocemos un liderazgo, no le reconocemos una visión de estadista, no reconocemos en él, o por lo menos en lo personal, un político de Polendas, las posibilidades de supervivencia son cada vez más escasas, ¿no? Además, si las Para ir denuncias terminando, por aumentan, favor. ¿qué ministro va a querer Claro. estar ahí? No. Entonces, puede caer, Si te llama PPK, ¿no aceptarías, Jorge? A punto de preguntárselo. No, no, ni hablar. ni hablar. Está muy bien. Bueno, Muchas Muy gracias bien. a nuestros Gracias invitados. a ustedes, a sus gracias. invitados y nuevamente feliz Navidad para Nos vemos mañana. todos los que nos siguen.